Guardia Revolucionaria iraní afirmó que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas. Además, advirtió que el petróleo seguirá caro hasta garantizar la estabilidad regional. 9 muertos y 46 heridos en Líbano por bombardeos del régimen de Netanyahu. El jefe de Hezbollah denunció los planes para crear un gran Israel que incluya el territorio libanés. La administración de Trump desplegó a agentes de inmigración en 14 aeropuertos del país debido a las bajas de personal por impago de salarios. Esto se produce tras el bloqueo en el Senado del proyecto presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional, que ya lleva 5 semanas cerrado. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este miércoles que aunque Estados Unidos esté enviando mensajes a Teherán a través de múltiples intermediarios, estos intercambios no equivalen a negociaciones. En este sentido, Araghchi detalló que las máximas autoridades del país persa están examinando las propuestas que se han transmitido desde Washington, pero señaló que Teherán no tiene intención de mantener conversaciones con Estados Unidos. En las últimas horas, Irán endureció su posición. Según un alto funcionario citado por medios estatales, Teherán rechazó la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto y sostuvo que el final de la guerra no lo determinará el presidente Donald Trump, sino las condiciones que fije la República Islámica. Entre esas exigencias, Irán plantea un cese total de los ataques, garantías de que no se reanude la guerra, el pago de reparaciones, el fin de las hostilidades en toda la región y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Además, advirtió que no retomará negociaciones hasta que esos puntos sean aceptados y que continuará sus operaciones militares hasta entonces. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en declaraciones desde Teherán, también rechazó cualquier posibilidad de negociaciones con Estados Unidos e insistió en que la situación no se normalizará hasta que cesen las amenazas contra Irán. Strategic power you once boasted of has turned into a strategic defeat. The power that claims to be the world's superpower would have escaped this predicament by now if it could. Do not call your defeat an agreement. The era of your promises is over. Today, the world has two camps, truth and falsehood. Any freedom-seeking person will not be deceived by your media campaigns. The level of your internal conflict has reached the point where you are negotiating with yourselves. There will be no sign of the investments you once spoke of in the region, and you will no longer see the previous prices of energy and oil until you realize that stability in the region is guaranteed by the powerful hand of our armed forces. Stability comes through power. Por su parte, la Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo productivas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto. La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. Los reportes contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustan enteramente a los hechos, explicó la portavoz estadounidense. En paralelo, medios de comunicación revelaron que Estados Unidos podría enviar aproximadamente 1.000 soldados de la 82 División Aerotransportada, unidad de élite del ejército, a Medio Oriente en los próximos días. La unidad se considera la fuerza de respuesta de emergencia del ejército de Estados Unidos y puede desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo en un plazo de 18 horas desde la notificación y está entrenada para lanzarse específicamente desde paracaídas sobre territorio hostil. Además, se espera que el buque de asalto anfibio USS Tripoli llegue a la región el 27 de marzo.
Se espera que Estados Unidos envíe aproximadamente 1.000 soldados de la División 82 Aerotransportada, unidad de élite del ejército, a Medio Oriente en los próximos días, según fuentes citadas por los medios de comunicación estadounidenses. La unidad, estacionada en Fort Bragg, en Carolina del Norte, se considera la fuerza de respuesta de emergencia del ejército de Estados Unidos. Puede desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo en un plazo de 18 horas desde la notificación. La fuerza está entrenada específicamente para lanzarse en paracaídas sobre territorio hostil o aeródromos y allanar el camino para las operaciones militares posteriores. Estos soldados serían la última incorporación a una enorme concentración militar estadounidense en la región, mientras la administración Trump continúa su operación contra Irán. Se espera que el buque de asalto anfibio USS Tripoli, junto con más de 2.000 marines, llegue a Medio Oriente el viernes. Esta es también la fecha límite que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado para que la República Islámica reabra el estrecho de Hormuz. Las unidades expedicionarias de infantería de marina son capaces de llevar a cabo desembarcos anfibios y, si la situación se agrava, podrían utilizarse tanto los miembros de dichas unidades que ya están en camino como los soldados de la División 82 Aerotransportada para tomar la isla de Karg, centro neurálgico de las exportaciones petroleras de Irán. Sin embargo, el presidente del Parlamento de la República Islámica de Irán vinculó los despliegues de tropas estadounidenses en Oriente Medio con una estrategia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y advirtió a los soldados que no sean víctimas de esas ilusiones. El alto funcionario reiteró que su país responderá fuertemente a cualquier acción en su contra. No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra tierra, concluyó desde su cuenta en X. En este escenario, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó a las partes implicadas en la escalada que se desarrolla actualmente en la región de Oriente Medio, afirmando que los combates han sobrepasado los límites que incluso los dirigentes consideraban concebibles. Guterres instó hoy a Estados Unidos e Israel a poner fin a la guerra contra Irán y recordó la advertencia que formuló al estallar la guerra a finales del mes pasado, al señalar que los combates anuncian una cadena de acontecimientos que no puede ser controlada. Además, Guterres anunció el nombramiento de John Arnold como su enviado personal para dirigir los esfuerzos del organismo internacional en relación con el conflicto. Por otro lado, el embajador iraní ante la ONU, Ali Bahereini, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, instando a la unidad regional contra Israel y defendiendo la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes. Además, acusó a Israel de alimentar la iranofobia y advirtió que el conflicto podría intensificarse aún más. El sufrimiento se agrava cuando se aceptan como verdades narrativas falsas e inventadas, reemplazadas por realidades, cuando los defensores son replanteados como enemigos. El régimen israelí de malotament ha convertido al presidente de Estados Unidos en el ejecutor de sus designios. Tal confusión plantea una grave amenaza para el mundo entero. Israel no solo está atacando a Irán, ni atacando únicamente al Líbano, ni siquiera socavando Palestina, está atacando el tejido mismo del orden regional y arrastrando al mundo entero hacia el caos y la ruina. Hoy aseguramos a nuestros vecinos que Irán no será el último foco. Después de Irán, ustedes se convertirán en objetivos aún más accesibles para la ejecución de las siniestras agendas ideológicas del régimen israelí. Instamos a los pueblos de nuestra región a responder con mayor conciencia, sabiduría y comprensión. Luchamos en nombre de todos ustedes contra un enemigo que es Salah y si no se lo contiene hoy, mañana será incontenible. Desde Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, acusó a Estados Unidos de utilizar las conversaciones en curso con Irán como pretexto para preparativos bélicos, advirtiendo que tales acciones desacreditan flagrantemente la diplomacia. Zaharova argumentó que utilizar el diálogo diplomático como fachada para una escalada militar socava la confianza y perjudica los esfuerzos internacionales para una resolución pacífica. Mientras, el portavoz
portavoz chino, Lin Yang, instó a poner fin de inmediato al conflicto de Oriente Medio mediante el diálogo, advirtiendo de peligrosas repercusiones regionales. En su intervención en Beijing, subrayó que la negociación debe sustituir a la fuerza y pidió conversaciones de paz urgentes. Igualmente, según reportes de prensa desde Turquía, se están llevando a cabo intensos esfuerzos diplomáticos para evitar que países árabes del Golfo Pérsico se sumen a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto, reveló que recientemente Ankara instó a estas naciones a actuar con moderación. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ha visitado Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar y ha mantenido conversaciones telefónicas con otros actores regionales para transmitir el mensaje de su gobierno. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por su parte, emitió un contundente mensaje sobre la escalada del conflicto con Irán, responsabilizando al liderazgo israelí de las consecuencias globales. Erdogan afirmó que la guerra responde a motivos políticos, pero que está afectando a miles de millones de personas en todo el mundo. Esta es la guerra de Netanyahu por la supervivencia política. Sin embargo, 8.000 millones de personas están sufriendo sus consecuencias. La red de violencia liderada por Netanyahu debe detenerse de inmediato, por el bien de la paz regional y de la humanidad. Todos los países deben adoptar una postura valiente y proactiva en este tema. Hemos vivido juntos en esta geografía durante 1000 años. Como pueblos antiguos de esta región, nuestra tristeza y nuestra alegría siempre han sido compartidas. Hoy, nuestros corazones laten juntos y nuestras lágrimas caen juntas. También el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que el escenario bélico en Oriente Medio es mucho peor y con un potencial de impacto mucho más amplio que la guerra de Irak en 2003. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Lo que vino después lo conocemos bien porque forma parte ya de la historia. El mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam. Señorías del Partido Popular y de Vox, que están ya interactuando, y lo agradezco además, ¿saben cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? ¿Lo saben? ¿Saben lo que provocó esa guerra ilegal en Oriente Medio y en el resto del mundo? No lo saben porque no lo quieren saber y porque además es una vergüenza. Pero yo creo que es importante que lo recordemos, porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error. Seguimos en Oriente Medio. La resistencia del Líbano, Hezbolá, anunció este miércoles una serie de operaciones dirigidas contra concentraciones y vehículos del Ejército de Ocupación de Israel. Estas operaciones se producen como respuesta a la agresión de Israel contra el Líbano, intensificada desde el pasado 2 de marzo y en rechazo a los intentos de incursión terrestre en territorio libanés. Desde la medianoche del martes al miércoles, la resistencia confirmó ataques con misiles y artillería contra concentraciones de soldados y vehículos en la localidad fronteriza de Al-Qusa. En esa misma zona alcanzaron directamente 2 tanques israelíes tipo Merkava. También fueron atacados un centro de mando cercano al cuartel de Yiftah y el cuartel de Birilla mediante ráfagas de misiles y el cuartel general del Comando Norte del Ejército de Ocupación, conocido como Base Dado, al norte de Safed, además de impactar una batería de artillería en el asentamiento de Dishon. Las sostenidas operaciones militares del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbolá, han obligado al régimen israelí a reconfigurar su postura de defensa aérea, dejando de hecho a los territorios ocupados del sur sin una cobertura aérea efectiva. Por otra parte, también es noticia que el ejército israelí anunció que tomará el control de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río de Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció el ministro de Defensa Israel Katz.
Cientos de miles de residentes del sur del Líbano que evacuaron hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte. Los 5 puentes sobre el río Litani que Hezbollah utilizaba para transportar terroristas y armas han sido dinamitados y las fuerzas de defensa de Israel controlan las rutas restantes en la zona de seguridad hasta el Litani. De su lado, el ministro de Exteriores de la administración de Joseph Aoun anunció que el principal representante diplomático de Irán deberá salir del país. Esto después de que el Ejecutivo se indicara al gobierno de los ayatolás de colaborar con Hezbollah para coordinar ataques contra Israel. Hezbollah respondió asegurando que luchará contra cualquier acción israelí que busque ocupar el sur del Líbano. El anuncio de Katz va en contravía tanto del pacto de cese al fuego de 2024 entre el gobierno Netanyahu con Hezbollah y los acuerdos avalados por la ONU, que desembocaron en la creación y el mantenimiento de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano. En una entrevista en televisión, el secretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, aseguró que la resistencia eligió el momento adecuado para responder a la agresión y defender a Líbano, impidió la sorpresa de Israel en el campo de batalla y frustró los planes del enemigo. Dijo que esa decisión evitó que el enemigo israelí actuara unilateralmente contra Líbano y dejó sin validez cualquier excusa para justificar la continuidad de la agresión. De acuerdo con Qassem, la resistencia preparó los recursos necesarios y demostró su eficacia en el terreno, lo cual evidencia su capacidad de respuesta frente a la ofensiva. El dirigente elogió a los jóvenes combatientes, quienes protagonizaron hazañas de heroísmo, honor, patriotismo y dignidad, así dijo, y mantuvieron una determinación firme de continuar la lucha. Sin embargo, la reciente incursión israelí en el país para combatir al grupo chiita es solo la última de una larga historia de operaciones militares desde 1978 hasta 2026. Hacemos un repaso por las operaciones que Israel ha llevado a cabo en Líbano. La invasión israelí en el sur del Líbano para combatir a Hezbollah es solo la más reciente de un historial de operaciones militares sobre el país de los cedros. La primera fue en 1978, con el objetivo de expulsar a los militantes de la Organización de Liberación de Palestina, una agrupación que se había establecido en Líbano. No obstante, la ofensiva duró menos de una semana y retrocedió ante la exigencia de Naciones Unidas. Un segundo intento tuvo lugar en 1982, siendo la incursión más sangrienta. Inició en respuesta al intento de asesinato del embajador israelí en Reino Unido. Con el objetivo de expulsar a la OLP de Líbano, el ejército israelí avanzó hasta llegar a Beirut. 2 meses después de enfrentamientos, la OLP llegó a un acuerdo para abandonar Líbano. Bashir Gemayel, líder de las falanges libanesas, un grupo cristiano afín a Israel, respaldado por Israel, fue elegido presidente por el Parlamento, pero fue asesinado antes de asumir, desatando un nuevo ataque de las unidades cristianas contra refugiados palestinos. Entre 2.000 y 3.500 personas fueron asesinadas en un ataque de las falanges a los campos de refugiados de Sabra y Shatila, en Beirut. La invasión israelí tuvo severas consecuencias. Por un lado, dejó un saldo de 20.000 personas muertas en Líbano. Por otro, provocó el nacimiento del grupo Hezbollah. El primer ataque de Israel a Hezbollah recién se produjo en 2006. Tras la salida de las tropas israelíes del sur libanés en el 2000, la ONU fijó una frontera extraoficial para dividir ambos territorios. Hezbollah desconoció ese límite 6 años después y atacó ciudades israelíes. La contraofensiva de Israel se extendió por 33 días y asesinó a 1.191 libaneses, mayormente civiles, pero no generó secuelas en Hezbollah. 18 años después, Israel volvió a arremeter contra el grupo chií. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, las fuerzas de defensa israelí destruyeron estructuras civiles. Las autoridades internacionales están alerta ante los discursos expansionistas de ministros israelíes, quienes dejan expuesta la intención de extender su frontera sobre el Líbano. Cambiamos de región y es que agentes de servicios de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos fueron desplegados en los principales aeropuertos de este país. La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump como mecanismo de presión ante las largas colas en los controles de seguridad de pasajeros y para tratar de poner fin al cierre fiscal que sufre el Departamento de Seguridad Nacional desde el 14 de febrero pasado. El director de la política fronteriza estadounidense, Tom Homan,
dijo que los uniformados ayudarán en las operaciones de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, encargados del escaneo de equipajes y la seguridad general en los aeropuertos. Vale destacar que estos trabajadores no perciben salarios desde que comenzó el cierre del gobierno, pues son considerados esenciales y un número considerable ha renunciado a sus puestos. Pese al despliegue, la situación en los aeropuertos sigue siendo caótica, con largas esperas para pasar el control de seguridad y en algunos casos supera las 4 horas. La policía migratoria, que no tiene ningún entrenamiento para garantizar el orden aeroportuario, ha sido vista en algunas de las terminales principales del país, en las ciudades de Atlanta, Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York, entre otras. Además, medios de prensa estadounidenses refieren que la disposición de la actual administración republicana no parece ser la idónea para paliar la crisis y el caos en los aeropuertos del país. La llegada de ICE hasta ahora no ha aliviado esas largas filas en los controles de seguridad. Se les ha visto, sí, ayudando a pasajeros con su equipaje y también repartiendo agua, pero los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, o TSA, dicen que no ven alivio y además también comentan que los oficiales migratorios no tienen el entrenamiento que se requiere para hacer su trabajo. Más de 400 empleados de TSA han renunciado y es que simplemente no reciben su sueldo desde hace ya varias semanas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los oficiales de inmigración pueden ayudar con el control de multitudes en las filas y también con la verificación de la identidad de los viajeros. También el exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, John Sandbeck, cuestiona las declaraciones de Homan sobre la efectividad de dicha agencia en la reducción de los retrasos en los aeropuertos. Del mismo modo, recordó que esta medida no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Well, what ideally, I think, for this to work, right, for this to actually, let ICE replace those missing TSA agents, you need ICE agents to be able to do tasks that would otherwise be required by TSA agents. Now, as Tom Homan said when he kind of explained this yesterday, that you could have ICE agents manning those security checkpoints at the exits, right? As you leave the security or the airport, you'll often see a TSA agent or two sitting at a podium there, making sure someone doesn't enter through the exit line. Basic tasks like that ICE could do. The problem is, though, that's about it. And the majority of those TSA agents are doing things like operating the metal detectors and other screening devices when people enter, operating those X-ray devices. Those are simply tasks that ICE agents can't do without extensive training. And so I think from an operational perspective, it's really hard to see a lot of value in this, right? For this to work, you want ICE agents to be able to come in and do some of these basic jobs, free up a lot of those TSA agents so they can help screen the passengers, move things along. But again, without that specific training, it's just not something that ICE or any law enforcement agency can do. So ultimately, in terms of reducing the size of those lines, this is really not going to be operationally all that. El despliegue de agentes del ICE en aeropuertos de Estados Unidos ha causado preocupación en sectores políticos locales. El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a la televisora CNN que la medida podría crear nuevos riesgos y cuestionó la preparación de los uniformados para desempeñar tales funciones. En sus declaraciones también culpó a los republicanos por la crisis de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. There are three things that have been true since Donald Trump and Republicans came back into power last January. Life is more expensive, life is more chaotic, and life is more extreme. The last thing that the American people need are for untrained ICE agents to be deployed at airports all across the country, potentially to brutalize or in some instances kill them. We've already seen how ICE conducts itself. These are untrained individuals when it comes to doing the current job that they have, for the most part, let alone deploying them in close exposure and highly sensitive situations at airports across the country. But it seems like it's happening. Tom Homan is in charge of it, and he's working on a plan right now. Is there any chance that there could be some kind of deal done soon? I mean, obviously what the president is trying to do is squeeze lawmakers to try to finally come up with a plan to fund DHS. Yeah, it's unfortunate that Republicans have decided that they would rather force TSA agents to work without pay, inconvenience millions of Americans all across the country, and now potentially expose them to untrained ICE agents,
and create chaos at airports throughout the land rather than get ICE agents under control. Our basic premise and value proposition from the very beginning has been simple. ICE should conduct itself like every other law enforcement agency in the country. But if Republicans are unwilling to get to an agreement in that regard, the one thing we can do immediately are to make sure that TSA agents are paid. Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski calificó el nuevo plan de seguridad aeroportuaria de Donald Trump como una mala idea. Murkowski aseguró que la tarea a realizar por los legisladores es la resolución de los asuntos del Departamento de Seguridad Nacional y el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte. A su vez, el senador estadounidense por Nueva York y actual líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó el despliegue de ICE en los aeropuertos del país. Republicans can hopefully now come back to the table and get serious about reaching a solution to pay TSA workers ASAP. We await to hear from them on a written proposal that we will review. Because right now the situation at our airports is untenable. TSA wait times in Houston reached 6 hours at one point over the weekend. And what does Donald Trump do? He sends ICE agents to the airports. ICE agents don't know the first thing about airport security. They weren't trained to screen travelers. They don't know the layout and protocols of airports they've been sent to. And it sounds like ICE agents aren't really doing anything once they get to the airport, many of them. They're just paid to stand around, posted by exits and baggage claims, just people watching. What's the point? What's the point? As Americans are waiting hours in line at the airport, they're asking each other, why is Trump paying these ICE agents who seem to have little to do instead of using those dollars to pay TSA agents so the lines can go much more quickly? Americans waiting online are asking those questions. En declaraciones a medios estadounidenses, los ciudadanos y residentes de ese país refieren que el despliegue uniformado del ICE en aeropuertos de la nación generan preocupaciones entre los pasajeros. A su vez, muchos cuestionan la efectividad de la medida impulsada por Trump. Teniendo a la gente con miedo. Con miedo, mucho miedo. Este es el sentir de muchos viajeros que transitaban por el Aeropuerto Internacional de Orlando este lunes, tras la decisión del presidente Trump de desplegar agentes de ICE en aeropuertos de todo el país para asistir en los puntos de seguridad. Muchos no tienen papeles, muchos sí tienen, pero de todos modos ellos no les importa. De todos modos se los quieren llevar. Por eso yo siempre cargo con licencia y los pasaportes también, por si acaso. Eso es peor. ¿Para qué? ¿Para el susto? ¿Para intimidar a la gente? Como eso no es. Estando aquí, si solamente va a ser como para ayudar con el proceso de chequeo o también van a tener otro tipo de función, no sabemos, la verdad, no nos han informado. No hay nada que previene que puedan detener a personas, empezar a hacer preguntas. Entre tanto, la abogada Casas sugiere evitar viajar por avión si tiene un caso pendiente en inmigración. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.